Al Evangelio de Juan, capítulo 9. Hoy vamos a ver el tercer punto de todo el capítulo 9. Juan 9, 35 al 41. Son pocos versículos, hermano, pero dentro de esos pocos versículos hay enseñanza para nuestras vidas. Amén. Acuérdense que todo lo que está en la palabra de Dios dice que toda la escritura es útil. ¿Amén? Para enseñarnos, para confrontarnos, para redarguirnos, para hacernos meditar, hermano, nuestros caminos, porque cada cuando, hermano, usted y yo meditamos en nuestros caminos, cada cuando usted y yo creemos que estamos bien, porque normalmente la posición del ser humano, aquí no estoy hablando de cristianos o no cristianos, la posición del ser humano normalmente es que ¿qué? Que está bien. Por ejemplo, si usted le dice a un delincuente, ¿tú piensas que haces bien o que haces mal? ¿Qué cree que le conteste? Que hace bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me conviene. ¿Me explico? Y no significa que ¿qué? Que eso sea verdad. ¿Ok? Entonces, hermano, usted y yo como cristianos nos vamos a llevar una sorpresa, porque usted puede pensar, usted o yo podemos pensar, no, yo estoy bien delante de Dios. De hecho, tiene mucho tiempo que me porto bien. ¿Qué es portarse bien? En los términos humanos, lo que sea. En los términos de Dios, hermano, el caminar de acuerdo a la palabra de Dios es muy diferente, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, que el punto del día de hoy, el subtema del día de hoy es visión espiritual o ceguera espiritual. ¿Qué tiene usted? ¿Visión espiritual o ceguera espiritual? ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Visión espiritual o ceguera espiritual? Dice así: la curación milagrosa que Cristo hizo a este hombre ciego de nacimiento fue un despliegue impresionante de su poder divino. Un suceso que transformó la vida del otrora ciego. ¿Qué significa esa palabra otrora? Es cuestión de gramática para que aprendan los muchachos hoy que andan bien despistados, ¿no? No conocen muchas. Otrora, que en otro tiempo, que en el pasado, que antes. Es lo que significa otrora. Pero Jesús no planeaba solo devolverle la vista física. Algo aún más impresionante era que Jesús quería darle visión espiritual. Miren, vaya conmigo a Isaías 43:8. Cuando vayan apareciendo aquí, me los va leyendo, por favor, alguien de ustedes. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los ojos que tienen oídos. Ahora, Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y ahora Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Escuchen las expresiones, hermano. Saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega. Que tiene oídos, pero está sorda. Esos tres textos que vimos en la Escritura, Isaías 43:8, Jeremías 5:21, Isaías 56:10, estos son algunos ejemplos que usan las Escrituras de manera metafórica para representar la incapacidad del hombre caído para comprender la verdad divina. Usted puede estar sentado aquí, hermano, en esta iglesia. Hay pastores que pueden estar predicando cada domingo en sus púlpitos y ¿sabe qué? Ser ciegos espirituales. Eso es lo increíble, hermano. Que rara vez meditamos en cómo están nuestras vidas delante del Señor. Rara vez. No estamos capacitados, hermano, para hacer un inventario espiritual de nuestras vidas. Ya no digamos diario, hermano,
por lo menos una vez a la semana. Esa es una labor muy, nos ayudaría mucho a usted y a mí el que nos sentáramos el sábado en la noche, en vez de estar viendo televisión o perdiendo el tiempo en lo que... Ya cuando por ahí de las 11 de la noche, hermano, que ya los niños en teoría deben estar dormidos, que ya no hay gran cosa que hacer, sentarte una hora con Dios y decirle: Señor, ¿cómo anda mi vida delante de ti? ¿Eso es lo que realmente tú anhelas que yo haga? ¿Vivo de acuerdo con tus principios? Fíjense, siglos después de que estos profetas del Señor le dijeran al pueblo de Israel que estaban ciegos de manera espiritual, el Señor Jesús denunció a los fariseos de modo parecido. Vaya conmigo a Mateo 15:14, igual cuando lo tenga lo lee por favor, Mateo 15:14 y Mateo 23:16 al 19. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 23:16 al 19 de Mateo también. Saludos. Dice: Pedro contestó: ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida? Jesús le dijo: Bendito sea, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Hasta el 19. Dice: Por eso te llamaré Pedro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tierra? Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. No. Mateo 23. Sí, es este. ¿Sabéis vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que sacrifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? ¿Te das cuenta cómo Jesús también denunciaba a los líderes? Les decía: déjenlos porque ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y entonces todo va a quedar al hoyo. Después decía: son tan ciegos que no alcanzan a distinguir. Para ellos era más importante el oro que el altar o que el templo, ¿no? Y decía Jesús: todo lo que está en el templo es santificado por el templo. Ahora, en Hechos 26:15 al 18 sucede algo muy extraordinario. Hechos 26:15 al 18. Al igual cuando fui a Jerusalén, 26:15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A quién le estaba hablando ahí Jesús? A Pablo. ¿Recuerdan que lo deja ciego en el camino a Damasco? ¿No? Y le dice: hay un propósito, que tú lleves luz a los gentiles. Pedro era a los judíos, ¿se acuerdan? Pablo también predicó a los judíos, pero llegó un momento que dice: ¿saben qué? Ok, si no quieren entender, yo me voy a los gentiles, que eso no me mandan. Ahora, por último, para completar la idea que le quiero comentar, Apocalipsis 3:15 al 17 es el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:15 al 17. Yo conozco tus
tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escucha, hermano, inmediatamente después en el versículo 18 dice otra cosa. Por tanto, yo te aconsejo que ¿De mí? compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, el 19. Yo respondo y castigo a todos los que amen. Sé pues celoso y ardiente. Fíjese bien, hermano, a esa iglesia en el 20 dice algo muy importante, hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Primero le dicen, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Eran personas, hermano, que solamente se reunían para acallar su conciencia. Eran personas, hermano, como hay tantas iglesias, en donde las personas solamente van a entretenerse y a divertirse, donde van a perder el tiempo. El asunto es que digan que somos cristianos. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, frío o caliente? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Qué dice? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Son iglesias, hermano, que en apariencia son muy grandes, que tienen 20,000 ministerios, hermano, que son conocidos en todo el mundo, pero que en realidad, hermano, Cristo no está en la iglesia. Es decir, no hay obediencia al Espíritu Santo. Todo lo que se hace, hermano, solamente son programas humanos. Solamente es ver cómo crecemos, solamente es ver cuánta fama ganamos. Todo lo que se hace, hermano, es demasiado liberal, se acepta todo. No sé si acaba de escuchar las estupideces que dijo Jesús Adrián Romero. Ya que me podría decir, hermano, ¿y por qué estamos cantando canciones de él? Hermano, hay una cuestión que usted debe de entender. Ese hombre en un tiempo fue bendición para muchas iglesias. Las alabanzas que Dios le permitía componer fueron bendición para muchas iglesias, pero el día de hoy dice puras estupideces. ¿Sabe lo que dijo? Que ahora va a componer música más mundana. ¿Sí fue lo que dijo? Y dice que sea más incluyente. Entonces, para que los homosexuales no se sientan rechazados, ¿no? También para los que adoran la Santa Muerte, pues también entrenle, porque dice, es que la música nos une. La pueden cantar en cualquier lado, o sea, que se agarran tus alabanzas para adorar a Satanás, pues también está bien, ¿no? Porque es incluyente. Imagínese usted, hermano, aquí un culto. No sé si escuchó el mensaje del viernes. Yo le he dicho, hermano, bien claro, que es increíble, hermano, que en los hogares cristianos, las mañanitas, con Pedro Infante, con Vicente Fernández, con quién sabe con cuánto, y nadie dice nada, hermano. ¿Está bien? Pues entonces, hermano, ¿para qué estamos aquí cantando alabanzas? ¿Cuál le gusta? ¿Le gusta una de Pedro Infante? ¿Qué vamos a cantar Amorcito Corazón? ¿No? Pues igual glorifica a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Así de mal está el cristiano. Y piensa que no pasa nada. Piensa que está bien. Y aquí dice el Señor, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Tú dices que eres cristiano, yo te digo, no eres cristiano. ¿Cómo se llama el tema de nuestra predicación? De hasta que acabemos, Juan, hermano. ¿Eres salvo?
Porque si eres salvo, hermano, tú y yo no podríamos estar permitiendo ese tipo de música en nuestra vida ni de comportamiento en nuestra vida, hermano. ¿Sabes qué otro comportamiento pasa mucho en la iglesia cristiana hoy en día, hermano? Si tú me haces algo, córtalas. Pero no solamente le digo a esa persona que ya no nos vamos a llevar, sino que aparte le digo a otros, tampoco te juntes con ella o con él. Y nos llamamos cristianos y decimos que adoramos a Dios. ¿Tú crees que esa es una conducta cristiana? ¿El meter cizaña? ¿Tú crees que es una conducta cizaña el hablarle a otros mal de otra persona simplemente porque tú tienes conflictos con esa persona? ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Tú crees que eso es tener a Cristo? El Señor nos vuelve a decir, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. A esa iglesia es a la que Jesús le dice, yo estoy a la puerta llamando para que me dejes entrar. Tú haces liturgia que ni siquiera me agrada, yo no estoy metido en eso. El Espíritu Santo no está ahí. Todo lo que hacen es carnal, todo lo que hacen es vano. Mezclan todo. ¿Sabes lo que dijo este infeliz de Jesús Adán Romero? Es que mi teología en aquel tiempo era muy débil. No, ahora no tienes ni teología. Alguien debería decirle al tipo, y si está viendo este video, espero que algún día le llegue, estás completamente mal, equivocado, completamente equivocado. No tienes ni siquiera idea de quién es Dios. Así. Hermano, es una gran... Si él se quiere ir al infierno, que se vaya solo, pero se va a llevar un montón de gente. A muchos se los va a llevar, porque los está engañando. Ese es el peligro, hermano. ¿No te das cuenta que no importa que tú y yo no seamos Jesús Adán Romero, tu conducta, tu testimonio va a mandar al infierno a mucha gente? Tu manera de comportarte, tu manera de hablar, lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas. Porque si estas personas, si nuestros pequeñitos que están allá, nuestros adolescentes, te ven a ti adulto, a ti joven, que te comportas de una manera mundana, van a pensar, se puede. Y eres piedra de tropiezo. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Ay de aquel que haga tropezar uno de estos más pequeños. Mejor le fuera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. ¿No te das cuenta? ¿No se da usted cuenta de la seriedad de esto, hermano? Por eso es que Jesús decía, son ciegos espirituales. Porque creen que se conducen de manera correcta, pero en realidad no están haciéndolo. Mira, hermano, una cosa sí le puedo decir. Yo he hablado mucho con mis hijos y se los he dicho de esta manera: aunque yo soy tu padre, si tú me ves haciendo algo que no es correcto, debes amonestarme en el amor del Señor. Debes decirme, papá, eso que tú estás haciendo ofende a Dios. Si tú ves que yo estoy haciendo algo incorrecto, debes venir aquí a la iglesia como mi hijo que eres y pararte delante de la iglesia y decir, hermanos, el pastor no está caminando rectamente, no puede estar enseñando porque está en pecado. Ahí no se trata de un parentesco, no se trata de que yo sea su papá y él sea mi hijo, se trata de ¿qué? De la gloria de Dios. Por eso, hermano, yo le he dicho claramente a mis hijos, ten mucho cuidado lo que platicas y con quién lo platicas. Y así yo mismo, como tu papá, te diga que peques contra Dios, tú no puedes obedecer. Jamás le pediría eso a mis hijos. Pero si se llegara el caso
Que yo le dijera a uno de mis hijos, ¿sabes qué? Vente, vamos a vender droga para ganar dinero. Él tendría que decir, no, tú estás mal. Y serás muy mi padre, pero eso es pecar contra Dios. No. Así, hermano. Pero ¿sabes qué le falta el día de hoy a toda la generación de cristianos, incluyendo desde los papás? Les falta valor para decirle no a sus hijos. Les falta valor. Aman más a sus hijos que a Dios. ¿Y cómo me gustaría, hermano, que fuera el Antiguo Testamento para que cayéramos muertos como Elí, por andar amando más a los hijos, que Dios dijera, te voy a quitar la vida porque preferiste a tus hijos antes que a mí? Me encantaría que eso pasara el día de hoy, a ver si el pueblo cristiano se compondría, hermano, porque no hay, de verdad, cada vez estamos peor, vamos de mal en peor, permitiendo todo tipo de comportamientos en nuestros hogares, y luego queremos decir, Dios, ayúdanos. ¿Cómo te va a ayudar Dios si le estás dando gloria más a un hombre que a él mismo? ¿Cómo crees que Dios va a responder, hermano? Escucha. De modo que ni los judíos muy religiosos, ni las naciones paganas, ni quienes profesan ser cristianos están exentos de ceguera. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Un hombre como ese, que componía música para Dios, ahora dice que eso ya no es correcto, que ahora hay que componer música para que todo el mundo se sienta bien. Hermano, lo que se compuso y lo que alaba a Dios, por eso hay que tener discernimiento, hermano, con lo que se canta, ¿no? Si usted supiera cuántas alabanzas me han recomendado, te mando esta, está bien bonita, esa es de tercer cielo. Pues están padres para escucharlas, para ministrar a Dios, hermano, no tienen nada de ministrar a Dios. En serio, parecen más canciones de amor que de ministrar a Dios. Lo que se canta, hermano, debe de ¿qué? Glorificar a Cristo. ¿Qué diferencia, verdad, hermano, hay entre susténtame, Señor, susténtame, Jesús? Estás pidiendo ¿qué? Ayuda al Señor. Y no, en los montes, en las valles. Pues está muy rítmica, está muy padre, pero de verdad no glorifica a Dios. Puro show, en serio. ¿Por qué creen que aquí no la tocamos? A mi hijo le encanta y hasta se sabe la batería. Pero no, en esta iglesia, mientras yo sea el pastor, hermano, no sabe cantar. Te lo digo así una vez. Porque no tiene nada que glorificar eso. Y alguien me va a decir, retrógrada, cerrado. Sí, está bien, soy retrógrada y cerrado. Mira cómo me preocupa. Ahora, hermano, la única cura para la ceguera espiritual es la fe salvadora en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Lucas 1, 76 al 79? Lucas 1, 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, ¿quién está hablando ahí, hermano? En ese pasaje está hablando un hombre llamado Zacarías. Le está hablando a su hijo Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando lo dejó mudo el Señor por no creerle? Cuando le abre la boca nuevamente, le permite hablar, él profetiza y le dice a Juan el Bautista, tú serás esa voz en el desierto, vas a preparar. Y después habla del Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora.
para dar luz a los que habitan en tinieblas. Estaba diciendo, para esto vino Jesús. Ahora, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 4, versículo 18. Fíjense lo que dijo Jesús de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Escucha, hermano, eso lo dijo Jesús de sí mismo, ¿cierto? Y en esas iglesias baratas, donde solamente les encanta la sensualidad y satisfacerse a sí mismos, se toma este texto. Dios te dice a ti, el Espíritu de Jehová es tu... No, hermano, eso es algo muy delicado. Para dar vista a un ciego, hermano, primero hay que dejar de ser ciego uno, porque si no va a pasar como los escribas y fariseos, ciegos guías de ciegos. Escucha. ¿Cómo podría guiar, hermano, un pastor que esté cometiendo adulterio, o que sea adicto a las drogas, o que sea homosexual, como ha pasado en muchas iglesias? ¿Cómo podría guiar a otros a la verdad? ¿Con qué autoridad, hermano? Por eso, hermano, eso lo usó el Señor Jesús para sí mismo, porque Él sí es capaz de guiar a la luz, porque Él es la luz, aparte. Este pasaje, que es la conclusión de la historia del ciego a quien Jesús sanó, revela las características de la visión espiritual por parte del hombre y la ceguera espiritual por parte de los fariseos. Entonces, hermano, vamos a ver la primera parte de nuestra pregunta. Vamos a dividir nuestra pregunta, o sea, el punto número 3, vamos a dividirlo en dos: visión espiritual y después ceguera espiritual. Vamos a ver las características, ¿ok? De los versículos 35 al 38, yo se lo leo, es la visión espiritual. 35 al 38, dice así: Cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Eso es la visión espiritual, hermano. El relato de Juan sobre este incidente revela 4 características de la visión espiritual. Primero, requiere iniciativa divina, requiere una respuesta en fe, reconoce a Cristo y acaba en adoración. Vamos a hacer 4 incisos. Inciso A: la visión espiritual requiere iniciativa divina. Después de haber sanado al ciego, Jesús desapareció del relato. Entonces el hombre es interrogado y finalmente lo excomulgan. ¿De dónde? De la sinagoga. Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo. Tal como sucedió al darle la vista física, el Señor tomó la iniciativa para abrir sus ojos espirituales. ¿Recuerda cómo fue que le devuelve la vista? Dice que lo vio, ¿se acuerda? Y él va y lo busca. Ahora es lo mismo, hermano. Aunque rechazado por los líderes religiosos, el Redentor lo había buscado. Si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se habría salvado. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de encontrar al que había sido ciego, Jesús hizo una pregunta crucial: ¿crees en el Hijo del Hombre? El texto original, hermano, ¿sabe cómo es la pregunta? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre?
Es el texto original, hermano, la mejor traducción. Es una pregunta personal. Ahora, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Inciso B. La visión espiritual responde en fe. La respuesta del hombre reveló el corazón preparado por Dios para creer en Jesús. Todo esto lo sabemos por la respuesta que dio a los líderes religiosos. ¿Se acuerdan la forma en que le decían? ¿Tú qué piensas de él? Nosotros creemos que es un pecador. Bueno, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿no? Y sabemos que jamás nadie ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Yo no sé si sea pecador, pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Claro, hermano, ese corazón ya estaba preparado. ¿Para qué? Para reconocer al Salvador. Ahora, ¿qué dice Hechos 13:48? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En Hechos, cuando empieza el relato, hermano, dice que la iglesia crecía cada día, ¿se acuerdan? Y aumentaba, y se iban añadiendo los que habían de qué. ¿Se da cuenta, hermano, lo absurdo que resulta que nosotros nos paremos ahí en la esquina? Nos podríamos parar toda esta calle, hermano, hasta la López Portillo, repartiendo folletitos, diciéndole a la gente: Cristo te ama, llenando unos formatitos de profesiones de fe, traer como 500 y que no llegue nadie, hermano. Porque si no lo hace el Espíritu Santo, hermano, de nada sirve el trabajo humano. Eso, hermano, es una muy mala manera de negocio. Eso es algo que se agarró del mundo. Vamos a llevarlo a la iglesia, vamos a multiplicarnos. Uno trae a otro y entonces ese uno se multiplica, y entonces si somos 50, la próxima semana seremos ¿cuántos? 100, ¿no? En automático. Y si nos funciona, entonces ¿qué? Otros invitan a otros y entonces ya somos 200. No, hermano, en un mes llenamos todo el jardín. No es así. El jardín podrá estar lleno de pura gente que no cree en Dios, de pura gente que nada más está viendo a ver qué me das, ¿no? ¿Qué reparten aquí? ¿Qué regalan? Y cuando se ve que se trata solamente del evangelio, ¿qué creen van a hacer? Que van a hacer lo mismo que a Jesús cuando los alimentó. La multitud lo seguía, ¿sí o no? Pero cuando les dice: deben de comer mi carne y beber mi sangre, es decir, deben dejar de lado sus caprichos, sus pensamientos absurdos, deben de vivir como yo les voy a enseñar. ¿Qué dijeron? No, gracias. Nos encanta que nos des de comer gratis, nos encanta la gorra, ¿no? Pero eso de trabajar por el reino de los cielos no es lo mío. Por eso no funciona, hermano. Por eso cuando muchos hermanos me dijeron: hermano, ¿y por qué no salimos a evangelizar? Lo hicimos, ¿se acuerdan? Una sola vez lo hicimos, ¿y se acuerda que dimos hasta chicks? ¿Quién llegó, hermano? ¿Quién de aquí son de los salvos por chic? Porque no funciona así. Escuche, el mejor método, hermano, es que el Espíritu Santo esté en tu vida, y cuando tú abres tu boca, entonces el Espíritu Santo a las personas que te escuchan las convicciona de pecado. ¿Se acuerda lo que hizo Pedro? Luego después de Pentecostés, hermano, inmediatamente después de Pentecostés, ¿qué decía la gente? Esos están borrachos. Y se levanta Pedro: estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es lo que dijo el profeta que pasaría. Bueno, y empieza a hablar Pedro. Y la gente que dijo: ustedes son los que mataron al Salvador. Dice que el Espíritu Santo los compungió, los conviccionó ¿de qué? De pecado.
¿Qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y ese día se llegaron como 3,000. Eso, hermano, es lo que funciona. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, sería muy ilógico pensar, hermano, ¿cuánto tiempo pasa usted en oración diaria? Que no sea la oración en el garage, que no sea la oración que vemos el domingo. ¿Cuánto pasa de tiempo usted personalmente en oración con Dios? ¿Usted personalmente cuánto tiempo pasa en la lectura de la Biblia, hermano? ¿Cuántos días usted ayuna a la semana? Porque Dios le pone eso en su corazón, no porque quiera bajar de peso. Sí, porque hay gente que, voy a estar en ayuno, pastor, pero no lo hace para que su carne, porque está en ayuno y hasta más, le sale más feo el carácter, ¿no? Pues supone que tú te pones en ayuno para que el Espíritu controle tu carne, ¿no? Si no, ese ayuno no sirve, hermano. O sea, ¿cuánto practicas tú las disciplinas espirituales, hermano? Porque si no eso no es una verdad en tu vida, hermano, ¿tú crees que tenemos entonces autoridad o poder de parte del Señor? Pues claro que no. Es absurdo, hermano. Entonces, eso es lo que resume el texto, hermano. Que Dios es el que convicciona tu corazón. Lo que tú hagas con esta enseñanza, hermano, eso dice si el Espíritu Santo está en ti o no está en ti. Porque si tú te vas de aquí y escuchaste esta enseñanza y no pasó nada, ni siquiera te sentiste incómodo, hermano, tú estás muerto espiritual, te lo aviso una vez. Pero si por lo menos te está molestando, dices tú, bueno, tienes esperanza. ¿Sale? Ahora, vamos al inciso C. La visión espiritual reconoce a Cristo. La mujer samaritana hizo referencia a la venida del Mesías y Jesús, que le respondió: yo soy el que habla contigo. Sabemos que el Mesías vendrá, y dijo Jesús: yo soy el que habla contigo. Ahora, aquí, en respuesta a la solicitud del que había sido curado sobre conocer la identidad del Hijo del Hombre, escuche bien. Estamos en el 38, ¿no? Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Pero en el 36 es cuando dice: ¿quién es, Señor? Cuando le pregunta: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre: quiero creer en Él. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. El Señor se presentó como el objeto de la fe salvadora. La respuesta del hombre es inmediato: sí, Señor, creo, dijo el hombre. Y el inciso D, la visión espiritual acaba en adoración, y adoró a Jesús en respuesta, es la respuesta correcta de un alma transformada, hermano. Quien de verdad, hermano, escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios. Déjame explicarte cómo es esto. Cuando yo inicié en los caminos del Señor, hermano, no puedo opinar por nadie más, pues te hablo de lo mío. Cuando yo conocí al Señor, hubo ocasiones, hermano, en que la iglesia se vaciaba y yo me quedaba ahí abrazado de la banca llorando, hermano, porque lo que escuchaba yo decía: ese soy yo. Lo que dijeron hoy, eso es todo lo malo que yo he hecho. Esos pecados, eso de ser malagradecido, eso de ser desobediente, eso, yo decía: ese soy yo. Yo no me quería ir, hermano. De hecho, nos decían: es que ya vamos a cerrar. Yo dije: ¿sabes qué? Vayas, déjenme aquí, yo quiero estar en la presencia de Dios, hermano. Los cristianos, a ti como cristiano, ¿te gusta estar en la presencia de Dios?
¿Por qué eso es importante, hermano? ¿Sabes qué hacía yo? En aquel tiempo yo no entendía mucho, hermano. Trataba de investigar, y de eso se acuerda muy bien mi esposa. Yo iba con todo el mundo con los que yo decía, bueno, ellos sí deben de saber. Oye, ¿por qué dice esto la Biblia? Y si se tardaba un poquito, yo decía, bueno, alguien que sí sepa. El día de hoy, hermano, tú por lo menos investigas lo que se te predica, te pones a estudiar. Porque si no, hermano, de verdad te lo digo así, o sea, por más que tú pienses, hermano, te vuelvo a repetir, vuelve a leer Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. Porque se trata, hermano, de venir aquí y escuchar lo que Dios está diciendo, no lo que yo estoy enseñando, lo que Dios te está hablando en su palabra, y decir, Señor, con respecto a lo que tú hablaste el día de hoy, ¿yo soy un ciego espiritual o tengo visión espiritual? Se lo vuelvo a repetir, hermano. Ahora, vamos a ver el segundo, dividimos en dos, ¿se acuerda el punto? Vamos a ver lo que es la ceguera espiritual, versículos 39 al 41. Dice así: entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ok. A modo de contraste, hay 4 características de la ceguera espiritual que también se reconocen en este pasaje, ilustradas por los fariseos en estos versículos finales de este capítulo. La ceguera espiritual recibe juicio, la ceguera espiritual se niega a admitir su condición, la ceguera espiritual rechaza la visión espiritual y acaba en condenación. Inciso A, la ceguera espiritual recibe juicio. Yo entré en este mundo para hacer juicio. Ahora, la Biblia dice, hermano, en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. Entonces, ¿la Biblia se contradice o qué está pasando? Yo entré a este mundo para hacer juicio, pero leemos en Juan 3:17, ¿por qué no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo o a juzgarlo? ¿Ya ven, hermano, cómo falta mucho? No, es que ese es el asunto del pastor. Él es el pastor, él tiene que estudiar, él tiene que enseñar. Sí, hermano, seguramente cuando estés delante del Señor te va a decir, no, es que el pastor no nos enseñó bien. ¿Y que tú no sabías leer, eras analfabeta o qué pasó contigo? No, hermano. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cuántas caras tiene? Es lo mismo, hermano. Es lo mismo en la Biblia. La Biblia no se contradice. Son ambas caras de la moneda. Es ambas caras de la gracia. Escuchen lo que le voy a decir. Debemos recordar que toda decisión que tomemos con respecto a Cristo traerá vida o muerte. La vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven, los que confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de la luz del mundo. Por el contrario, quienes creen que ven por su cuenta separados de Cristo, se engañan y seguirán ciegos. ¿Sabes cuál es la peor actitud, hermano? Como la de los fariseos. Que tú sepas que estás mal, pero por orgullo no aflojas. Te recomiendo algo, hermano. Fíjate, te recomiendo esto. Si tú, por causa de la persona que predica, te niegas a doblar tu servicio, hermano, cámbiate de iglesia. Vete a una iglesia donde el pastor te caiga bien, para ver si así funciona la palabra en tu vida. Sí. Porque eso es muchas veces lo que pasa. Si el que está enfrente no me cae bien o tengo algo contra esa persona, ¿sabes qué? No me importa lo que estoy diciendo.
Mejor cámbiate de iglesia y vete a una donde te caiga bien el pastor y a lo mejor Dios te logra salvar ahí. Eso es importantísimo, hermano. Cuando tú ya no te sientes a gusto en un lado, mejor vete. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si no, aparte de que no entra el alimento espiritual, hermano, también eres tropiezo para otros. Ese es el problema que sucede, hermano. Ahora mira, la ceguera espiritual se niega a admitir su condición. ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos?, le preguntaron los fariseos ahora. Es la respuesta de personas que, ofendidas en su orgullo, eran, ¿por qué, hermano? Eran la élite religiosa, eran expertos autoproclamados en la ley y discípulos devotos de Moisés. Ellos decían, por supuesto que nosotros tenemos vista espiritual, tenemos discernimiento espiritual. No discernían quién era Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, lo engañados que podemos estar? ¿Le explico? Supongamos que Dios envía a una persona aquí que yo no conozco. Y entonces esa persona viene y me dice, pastor, quisiera hacer una observación. Mire, el Señor dice esto en su palabra, así, así, así. Los pastores somos muy orgullosos, muy orgullosos. A ver, espérame, permítame. ¿De qué iglesia eres? ¿No? ¿Quién fue? Sí. ¿Y no estamos dispuestos a qué? Escuchar. Es el gran problema de los pastores, hermano. Pensamos que ya nadie nos puede enseñar. Es que a mí solamente me habla Dios. Pues a lo mejor no te habla mucho, ¿no? Porque a lo mejor tu vida no es lo más recta posible. Si tú piensas que estás bien en tu propio entendimiento, ni el Espíritu te puede hablar. Aquí les estaba hablando Jesús a los fariseos y no obedecían. ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? ¿Cómo te atreves? ¿No sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que explicamos la ley. Nosotros preparamos aquí a todos los varones judíos dignos, ¿no? Porque había judíos que no eran dignos. Este ciego no era digno, ¿sí? Por eso ni siquiera lo pregunta, ¿por qué nunca se molestaban los fariseos en tomar de la mano a un ciego y llevarlo a la sinagoga y enseñarle? ¿Por qué? A lo mejor, obvio, no podía leer, ¿no? Pero podía escuchar. Inciso C, la ceguera espiritual rechaza la visión espiritual. La respuesta de Jesús es sorpresiva. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. En palabras sencillas, Jesús les está diciendo, si reconocieran su necesidad espiritual, podrían alcanzar el perdón de sus pecados. Es decir, no se excusa la ignorancia. Lo que Jesús dice es que la enfermedad se puede curar. Si fueran ciegos, ¿qué? No serían culpables. Porque ¿qué? ¿Acaso Jesús no podría también haberlos sanado si fueran ciegos? Claro que sí. Pero ¿cuál era el asunto, hermano? Si uno cree estar sano, su estado es en realidad de gravedad. ¿Se acuerdan de esas iglesias donde le dicen, a ver, ¿quién tiene una enfermedad? Yo tengo diabetes, yo tengo no sé, un cáncer, ¿no? Vamos a orar y el Señor va a quitar todo cáncer, todo diabetes, todo. Y ahí está la gente, ¿no? Y repite, y clama al Señor. No sé si te acuerdas de una loquita, ¿no? Que hermano tenía cáncer, y así en público. Y no aceptamos un no por respuesta, y rechazamos, y que se muere el hermano. Es lo mismo, hermano. Si tú en tu vida estás caminando
desviado, si estás caminando con resentimiento, con rencor, con odio, con falta de perdón, si tú estás caminando con mentira, si tú estás caminando con adulterio, con fornicación, con pornografía, si tú estás caminando de esa manera, hermano, te tengo malas noticias. Si tú crees que estás bien, hermano, te estás completamente muriendo. Si no te arrepientes, si no vuelves a Dios, si no le pides ayuda a Dios, tú vas a terminar completamente muerto. Porque solamente, hermano, Jesús les dijo, si fueran ciegos no serían culpables. Si el problema, hermano, es que alguien me dañó, que alguien me hirió, y yo fuera con Dios y le dijera la verdad, ¿sabes qué, Señor? No puedo perdonar, no puedo olvidar. Mi orgullo no me permite hacerlo. Yo sé que estoy mal, pero el orgullo dentro de mí es lo que no me deja soltar aquello que me hace daño. ¿Sabes qué sería mucho más fácil para Dios quebrantar tu corazón? Pero ¿cuál es el punto, hermano, cuando una persona está dañada? Es que me hicieron. Es que yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona bonita y barata. Todos me odian. Imagínate nada más la locura de una persona que diga, todos me odian. Para que tú seas el único cuerdo en el mundo, quiere decir que eres el más loco de todos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a una persona alcohólica? ¿Por qué está tan resentida con la vida? Porque el alcohólico piensa, si todos me quisieran como soy, si todos pensaran igual que yo, todo estaría bien, ¿no? O sea, si mi esposa no fuera tan latosa y me consintiera y saliera a trabajar y me diera para mi borrachera, pues yo sería feliz. Si mis hijos no fastidiaran tanto, yo sería feliz, ¿no? Si el gobierno, no me cobrara impuestos, me diera carro, me diera trabajo, ¿no? Nomás ir un día a la semana, yo sería feliz. Imagínate nada más ¿no? El tipo debe estar completamente orate. Así pasa, hermano. Imagínate nosotros diciéndole a Dios, hasta que los cambies a ellos, yo voy a cambiar. No, pues está fácil. Por eso dice Jesús, si fueran ciegos, si todo se tratara de esa situación, sería más sencillo. Pero el asunto es que tú no quieres reconocer que tú eres el responsable de cómo está tu vida. El que se equivocó fuiste tú. El que hizo las cosas mal fuiste tú. Deberías analizar tus actitudes, tus palabras, tus pensamientos, tus conductas. Deberías analizar eso, hermano, antes de culpar a los demás por lo mal que te está yendo. Y por último, hermano, ya estamos terminando. La ceguera espiritual acaba en condenación. Escucha lo que dice Jesús: pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Qué traduce Reina Valera? Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Aquí está la verdadera desgracia para quienes no reconocen su necesidad de Cristo. No hay perdón para ellos. No podían alegar ignorancia o falta de oportunidad. Tú jamás, hermano, tú podrás decir en esta iglesia que no te amaron, que el pastor era un mala onda, que era cruel, que era sanguinario, ¿no? Que era el peor pastor, el más ignorante. Pero lo que nunca podrás decir, hermano, es que nunca se te advirtió la verdad en este lugar. Jamás podrás decir que se te predicaron cuentos de niños. Se te predicó la verdad, hermano. Si no te gustó, ya no es asunto mío.
debiste haber orado por otro pastor más carismático. No sé, Jesús Herrera Romero, por ejemplo. No sé, Brad Pitt en español, no sé. Debiste haber orado por eso con fe. Te mandaron esto, pues ni modo, hermano, confórmate. ¿Sale? Sí. Pero jamás te engañamos, jamás te mentimos. Jamás te dijimos algo que no estuviera de acuerdo al texto bíblico. No podrás decir que no se te dijo la verdad. Podrás irte a quejar con Dios de verdad. Se los dije a la iglesia, me acuerdo cuando teníamos como 2 o 3 años, que había mucha inconformidad. Pues ore a Dios para que me quite, ¿no? No orado con fe, o Dios no me quiere quitar. No sé cuál sea la de las dos. Pero el asunto es este, hermano. ¿Qué dice Lucas 2:34? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. ¿Sabe quién era ese hombre llamado Simeón, hermano? Ese era un verdadero hombre de fe, un anciano, porque sus palabras dijo: Señor, ahora ya puedes llevarme, mis ojos han visto tu salvación. Le dijo Dios a ese hombre: no morirás hasta que no veas al Mesías. Llega José, llega María con Jesús de 8 días de nacido a presentarlo al templo, y dice Simeón, ya un anciano: Señor, ahora sí ya, llévame contigo, he visto tu promesa. Eso, hermano, es un hombre de fe profetizando, hermano. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Ya terminamos. Si tú no puedes ver a Jesús en la persona que te habla el mensaje, eso no es asunto de Jesús, hermano. Quiero que entiendas. Cualquiera de ustedes aquí, hermano, podría llegar a ofenderme, podría llegar a ridiculizarme, o incluso a decirme: ¿sabe qué? La verdad es que con usted es pura pérdida de tiempo. Y cuando tú conoces la Escritura, hermano, lo decíamos el viernes, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿cierto? Y aun cuando venía a entregarlo, Jesús lo llamó amigo. Y aparte todavía aceptó que le diera un beso. No le dijo hipócrita, no lo condenó, sino que lo aceptó. Le dio oportunidad, hermano. Judas no quiso. Cuando Pedro lo niega, hermano, es Jesús el que lo va a buscar. Pedro no fue a buscar a Jesús. Jesús va a buscar a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Entonces, hermano, yo le decía que a lo mejor mi orgullo herido no me permite ver a Jesús en cualquiera de ustedes, pero eso no es que una justificación para que yo no ponga por obra la palabra de Dios. Es lo mismo, hermano. Usted debe reconocer que la misericordia y la gracia de Dios han estado en su vida hasta este día. Porque esta iglesia podría haber estado cerrada, ¿no?
Porque Dios habría podido haber desaparecido esta iglesia desde hace mucho tiempo, ¿sí o no? Pero Dios sigue permitiendo que usted sea alimentado. Pero Dios sigue hablando a su vida. Bueno, usted tiene que ver a Cristo, no al que está enfrente. ¿Me explico? Usted tiene que amar la bondad de Cristo. Por eso no es válido cuando la esposa y la esposa se repudian, porque no te das cuenta de la misericordia de Dios a tu vida. Porque si estuvieras solo, entonces estarías lamentándote: no tengo a nadie. Pero Dios te da una bendición. Eso es lo que dice la Biblia acerca del matrimonio. El que haya esposa, ¿qué dice? Haya el bien. Aunque tú no lo creas. Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Debemos pedirle a Dios que nos quite la ceguera espiritual y poder amar como Él ama. Así como el ciego, tú y yo deberíamos adorar a Cristo. Cada que el Señor nos hable, deberíamos reconocer: Señor, de verdad, cuánta razón tienes y cuánto me hace falta a mí crecer. Cuánto me hace falta a mí tu Santo Espíritu, que me guíe, que me hable, que me transforme, Señor. Pero ¿cuáles son las palabras, hermano, de la mayoría de nosotros? Es que el Señor no cambia. Es que mira, Señor, un hombre bastante adulto, que solamente estaba esperando la promesa, ve al bebé y reconoce al Mesías. Ni siquiera estaba crecido, hermano. Era un bebé de 8 días de nacido y el Señor dice: mis ojos han visto tu salvación. Ni siquiera platicó con Jesús, ni siquiera recibió un milagro de Jesús, hermano. Pero este hombre dijo: he visto tu salvación, Señor, sé que tú eres verdadero, puedo irme en paz. Y tú, hermano, ¿por qué no puedes vivir en paz? ¿Por qué no puedes irte en paz? ¿Por qué no puedes estar en paz? Si has visto a Dios. Y no me digas que no lo has visto. En tu vida lo has visto, porque tu vida no es la misma que antes de que lo conocieras. ¿Por qué no eres capaz de perdonar? ¿Por qué no eres capaz de dejar que los demás sean felices, hermano? De verdad. Te vuelvo a repetir, hermano. Tú podrás alegar todo lo que quieras con el Señor acerca del pastor que te tocó. Un día yo estaré delante del Señor y no voy a hablar de los pastores que tuve, porque cada uno de ellos, hermano, ¿sabes qué? Fue importante para mí. Cada uno de ellos formó mi vida y mi carácter. Cada uno de ellos me enseñó. Y si alguno de ellos, hermano, me lastimó o falló como cristiano, eso es asunto de Dios con ellos. Así de sencillo. Vamos a entonar un último canto.